Buenos días, chiquillos. Les doy la bienvenida a una nueva clase, a una nueva semana virtual. Esta va a ser la última tarea que les voy a dar porque luego vamos a tener un receso. Sí, vamos a tener un receso, vamos a terminar como este trabajo de este semestre. Entonces, esta va a ser lo último que vamos a ver esta semana y va a ser la última tarea que les voy a dar. Nosotros vamos a terminar con las propiedades de potencia que nos falta ver de su libro, que son de multiplicación y división. Ya las conocemos de años anteriores, pero las vamos a ir viendo cómo aparecen en su libro y vamos a ir analizando los ejemplos, la lectura que hemos estado haciendo en las semanas anteriores. No vamos a alcanzar a tomar la actividad con nota, la que siempre es con puntaje, que resume toda la materia vista, porque vamos a tener un receso, como unas mini vacaciones. Entonces, a la vuelta, cuando retornemos las clases virtuales, vamos a partir con una actividad que será con puntaje, que va a ser de las propiedades de potencia de todas las propiedades que hemos visto. Entonces vamos a terminar por mientras esta semana viendo las propiedades que nos faltan de su libro y a la vuelta vamos a tomar la actividad con puntaje de toda la materia que hemos visto de potencias. Ya chicos, vamos a tener nuestra pizarra, luego vamos a ir mostrando nuestro libro y vamos haciendo la lectura. Entonces acá vamos a nuestra pizarra, multiplicación y división de potencias de base racional y exponente entero. Son las propiedades de multiplicación y división que ya conocemos de años anteriores, de igual base, de igual exponente, pero vamos a aprovechar de leer su libro. Objetivo: realizar una lectura comprensiva, y vamos a ir sacando apuntes como corresponde, acerca de las propiedades de potencias aparecidas en las páginas 50 a la 53 del texto de estudio. Vamos a ver qué sale en su libro, y la página 54 voy a darles algunos ejercicios de la página 54 de tarea y con eso terminamos lo que es potencias. Vamos al libro y vamos a ir haciendo la lectura y sacando apuntes. Ya, página 50 en adelante. Dice tema 2 potencias, multiplicación y división de potencia de base racional. Bueno, acá parten con un problema. Objetivos, lo que ya explicamos. Aquí parten con algunos problemas, como de introducción, pero vamos a ir directo a lo que es la materia. Dice, en las multiplicaciones y divisiones de potencias se pueden usar propiedades para simplificar su cálculo. Estas propiedades se emplean cuando la base o el exponente es el mismo. Tenemos la propiedad de igual base o de igual exponente y las vamos a recordar. Acá dice conceptos y vamos a ir viendo los ejemplos que están en el libro. Para multiplicar potencias de igual base, racional y con exponente entero, se conserva la base y se suman los exponentes. Recordar que si yo tengo la base igual y los exponentes diferentes, yo aplico eso, conservo base y sumo exponentes en multiplicación. ¿Sí? Entonces, esa es la primera propiedad que aparece y le vamos a resumir. Vamos a nuestra pizarra. Ya, nosotros ya conocemos las propiedades, ya sabemos que hay B, números racionales, etc. Entonces, estos son los apuntes. Ya, apunte número 1, la de primera propiedad. Si yo tengo una base racional a partido B, ya sabemos que B no puede ser 0, etc., elevado a un exponente, que es un número entero, positivo o negativo, y yo multiplico y las bases son las mismas, pero los exponentes son diferentes, lo que hacía yo era conservar la base y sumar los exponentes. Eso hago yo. Conservo lo que es igual y sumo en este caso los exponentes en multiplicación. Por eso lo coloco con rojo. Esa era la propiedad de potencia de igual base en multiplicación. Ya. Entonces eso aparece acá. Lo mismo que yo escribí y solamente indican que el m y el n son enteros. Ejemplo 1, o sea, lo siguiente, muestra con un ejemplo la aplicación de la propiedad de multiplicación de potencias de igual base racional. Acá ellos hacen todo un proceso. Si yo voy a resolver el ejercicio nomás como sería rápidamente. Un ejemplo puede ser esta multiplicación. Menos 9 cuartos elevado a 3 por menos 9 cuartos elevado a 5. Ya que me doy cuenta que tienen igual base. Entonces, ese ejemplo que aparece ahí, que lo vamos a dejar acá, aparece este, menos 9 cuartos elevado a 3, multiplicado por menos 9 cuartos elevado a 5. ¿Qué me doy cuenta? Que son de igual base, es multiplicación, aplico la propiedad. Se conserva la base y se suman los exponentes, que sería sumar el 3 más el 5, y eso me da 8. Entonces sería menos 9 cuartos elevado a 8. Luego ya si me piden calcular su valor, hago ya la multiplicación de menos 9 por menos 9, etc. Pero aquí estoy aplicando la pura propiedad.
voy a su libro, ellos hacen todo el proceso y llegan a eso que les digo acá. Se los van explicando paso a paso. Cada número racional se puede expresar como la división de dos números enteros, ¿sí? Eso es lo que sabemos que es una fracción. Con el denominador distinto de cero. Sabemos que es así porque si no, no se puede aplicar ninguna propiedad. No existiría la división. De esta manera, las propiedades propuestas de las potencias de base, un número entero, se relacionan con las propiedades de base de un número racional. ¿Sí? Lo único que está diciendo es que las propiedades que son para fracciones también son para enteros. ¿Por qué? Porque los enteros se pueden transformar a fracciones. Conceptos. Acá viene otra propiedad. Para multiplicar potencias de igual exponente. Aquí los exponentes son iguales. ¿Qué teníamos que hacer? Conservar los exponentes. Y si era multiplicación, multiplicaba la base. Se conserva el exponente y se multiplican las bases. Simbólicamente, aquí está hecha con letras. Y esa es la apunte número 2 que voy a colocar en mi pizarra. Luego yo voy a hacer el ejemplo, pero lo voy a hacer con la propiedad directo. En su libro la van desglosando de a poco. Entonces, vamos a hacer la propiedad. Vamos a la pizarra. Este sería el apunte número 2. Sería la segunda propiedad. ¿Qué propiedad sería esta? La propiedad de igual exponente y diferente base. Entonces, supongamos que tengo la base a partido b con exponente n multiplicado por la base c partido d con exponente n. ¿Sí? Multiplicación de diferente base, pero igual exponente. Los exponentes son los mismos. ¿Qué se hace? Se multiplican las bases, o sea, en este caso yo voy a multiplicar estas fracciones y el exponente simplemente se mantiene, se conserva el exponente. En este caso lo que yo hago con las bases es multiplicarlas, ¿sí? Esto yo lo multiplico y el exponente lo conservo. Eso es todo lo que debo hacer. ¿Cuál es el ejemplo que sale en su libro? Dice, muestra con un ejemplo la aplicación de la propiedad de la multiplicación de potencias de igual exponente. Un ejemplo puede ser la multiplicación entre esto y lo van desarrollando de a poco. Yo voy a aplicar la propiedad. Es menos 3 cuartos elevado a 3 por 2 quintos elevado a 3. Entonces aquí lo coloco. Es menos 3 cuartos elevado a 3 multiplicado por 2 quintos elevado a 3. Simplemente es la propiedad de igual exponente, diferente base en multiplicación. Multiplico las bases, conservo el exponente. Entonces el menos 3 cuartos lo voy a multiplicar por el 2 quintos y conservo el 3. Y aquí usted multiplica fracciones. Multiplico de lado, simplifico el final, etc. En este caso voy a multiplicar de lado porque es lo que son su libro. El menos 3 por 2, que es menos 6, y 4 por 5, que es 20, elevado a 3. Luego, usted podría simplificarlo. Por ejemplo, en mi caso yo lo simplificaría para terminarlo y lo puedo dividir por 2, ¿sí? Porque son pares. Entonces me quedaría menos 3 en el numerador y abajo me quedaría 10 elevado a 3. Entonces puede ser que en su libro solo quede como menos 6 elevado a 20, perdón, partido 20 elevado a 3, pero yo también la puedo simplificar y terminaría así, ¿sí? Es lo mismo. Y ahí yo apliqué la propiedad de igual exponente. En su libro llegan solamente hasta eso, hasta el menos 6 partido 20 elevado a 3. Esto se puede simplificar y lo puedo terminar de calcular. Sigamos. Ya después de eso vienen las de división, que las de división son muy parecidas a las de multiplicación. La diferencia es que si en multiplicación se sumaba, en división se resta. Si en multiplicación de igual exponente yo multiplicaba las bases, en división se divide. Eso era todo lo que tenía que recordar. Entonces, las siguientes dos propiedades son las de división. Las propiedades que has estudiado para la multiplicación de potencias se extienden para la división de potencias de igual base o de igual exponente. Lo que ya hablamos, simplemente debo pensar que si es división se resta o se divide. Conceptos. Para dividir potencias de igual base, racional, distinta de cero, ya sabemos por qué, y de exponente entero, se conserva la base y el exponente del dividendo se le resta al exponente del divisor. O sea, se resta a los exponentes, pero en ese orden. Yo no voy a cambiar el orden de los exponentes. Entonces, acá está escrita con letras. Vamos a nuestra pizarra.
Esta sería la propiedad número 3, que sería la de división. La de división de igual base. ¿Sí? Ese sería el apunte número 3. Si yo tengo una base, ¿cierto? Dividida. La misma base, pero diferentes exponentes. En multiplicación se suma, en división se resta, pero no cambio el orden de mis exponentes para restar. Sí, no lo cambio. Voy a mantener la base, que sería A partido B, pero en este caso yo no cambio el orden de la resta, sería el N menos el M, ¿sí? No cambio el orden, N menos M. Yo no lo cambio para que sea el mayor, el menor, no, en el orden que aparece. Veamos el ejemplo que está en su libro. Tampoco lo hacen completo con la propiedad. Yo lo voy a hacer completo. Entonces veamos en su libro. Aquí está la división con letras como yo lo hice. Y el ejemplo 3 dice, muestra con un ejemplo la aplicación de la propiedad de la división de potencias de igual base racional. Y sale este, menos 5 medios elevado a 3 dividido menos 5 medios elevado a 5. ¿Qué ocurre con este ejercicio? Que su libro no lo terminan. Entonces yo lo voy a terminar. Ya, vamos a la pizarra. El ejemplo que sale en su libro. Menos 5 medios elevado a 3 dividido menos 5 medios elevado a 5. Que me doy cuenta que es la propiedad de división de igual base y diferente exponente. Conservo la base, ¿sí? Menos 5 medios, y resto los exponentes en el orden que aparecen. Entonces voy a restar 3,5 y eso me va a dar menos 2. Entonces me va a dar menos 5 medios elevado a menos 2. ¿Qué ocurre? Que su libro llega hasta acá. Su libro llega solo hasta esta parte, pero eso está incompleto. Yo resto los exponentes y me da un exponente negativo. ¿Y ahora qué debo hacer? Puedo aplicar la propiedad del exponente negativo que aprendimos la semana pasada y que algunos terminaron su tarea. Entonces, si el exponente es negativo, hago el proceso. Ya, ¿la base es fracción? Sí, está listo. Lo cambio por su inverso multiplicativo, es decir, por menos 2 partido 5. Lo cambio. Y el menos 2 se transformaba a positivo, que sería solo 2. Entonces ahí quedaría como potencia, como propiedad. Y como el exponente es bastante pequeño, puede ser que me digan calcule su valor. Aplique la propiedad y calcule su valor. Entonces yo puedo calcularla. Y acá, qué sé yo, que esto va a ser menos 2 quintos por menos 2 quintos. O también recuerdo la propiedad base negativa, exponente par, queda positivo. Esto me va a dar 4 partido 25. Entonces aquí sería completo. En el libro llegan hasta esta parte, hasta 3 menos 5. Pero eso me da menos 2 y yo sé que hay una propiedad de exponente negativo. Aplico ya la propiedad del exponente negativo y luego yo la calculé porque podía hacerlo porque el exponente era pequeño. Ahí tengo el ejemplo del libro, pero un poco más completo. Ya. En su libro aplican la propiedad, lo van explicando paso a paso y quedan hasta acá. 3 menos 5. No la terminan de desarrollar, pero sí lo hago. Termino de restar y calculo la propiedad. Ya. Ya en este ejemplo se aplicaron propiedades de potencia de base entera. ¿Cómo se podría mostrar la propiedad solo usando la interpretación de potencias, multiplicación iterada? Bueno, es lo que hacen en su libro. Luego dice, conceptos. Para dividir potencias de igual exponente, se conserva el exponente y se divide los números racionales. Ya, esta es la propiedad de igual exponente y diferente base en división. La misma de multiplicación. Tengo que pensar, si en multiplicación yo multiplicaba, en división yo divido. Así de simple. Estas propiedades ya las conocemos de años anteriores, sé que no les va a costar tanto. Ya, vamos a hacer nuestro apunte. Para dividir potencias de igual exponente entero, se conserva el exponente y se divide los números racionales. Y acá está hecho con letras. Entonces, esta sería la número 4. Son 4 propiedades que estamos leyendo en su libro. Entonces, número 4, la de división de diferente base y de igual exponente. Si yo tengo esta base, A partido B elevado a n, y la voy a dividir con otra base, C partido D también elevado a n, yo divido las bases y el exponente lo conservo. Entonces yo divido
A partido B lo divido con C partido D, es decir, debo acordarme cómo dividir fracciones o decimal o lo que me aparezca, y el exponente lo conservo. Esa es la propiedad. En su libro tampoco la terminan de hacer el ejemplo. Yo lo voy a hacer acá. Vamos al ejemplo. Muestra con un ejemplo la aplicación de la propiedad de la división de potencias de igual exponente y base racional. Y de sale un ejemplo puede ser esta división. Y esta división la van haciendo acá paso a paso. ¿Sí? Vamos a hacerla nosotros también. Entonces, menos 2 tercios elevado a 3, dividido 4 séptimos elevado a 3. Yo lo hago un poco más corto, mucho más rápido que en el libro. Ambas están bien, ¿sí? En el libro le explican paso a paso y yo se lo explico así hablado nomás. Ya, menos 2 tercios, menos 2 tercios elevado a 3, dividido 4 séptimos elevado a 3. Ya. 4 séptimos elevado a 3. Listo. ¿Qué me doy cuenta? Es división de potencias de igual exponente. Al exponente se conserva y las bases se dividen. Entonces, el menos 2 tercios lo voy a dividir con el 4 séptimos y conservo el 3 porque eso es lo que tiene igual. Y ahora hago división de fracciones. Acá hay dos técnicas. La multiplicación cruzada o cambiar este por su inverso y multiplicar de lado, que algunos lo hacen. Yo voy a hacer la cruzada porque es las que hemos usado durante años con los chicos. Entonces voy a multiplicar el menos 2 por el 7, que va a ser menos 14, y el 3 por 4, que es 12, y eso me va a quedar elevado a 3. Yo lo puedo dejar así, pero también me puedo dar cuenta que lo puedo simplificar. Entonces, si yo simplifico esto, lo puedo simplificar por 2 porque son pares, me va a dar menos 7 y abajo 6, y todo eso elevado a 3. Estos resultados son equivalentes. Ya después podría calcular el valor, ¿sí? Podría calcularlo. Pero eso va a depender de lo que me diga mi ejercicio. En este caso apliqué la propiedad. Ya, veamos su libro. Su libro aplican todo y llegan acá. Llegan al menos 14, menos 14 partido 2 elevado a 3. ¿Qué ocurre? Que nosotros podríamos simplificarlo. Nada más. Entonces, chicos, esas son las 4 propiedades que aparecen en el libro. Luego ya vienen ejemplos, ¿sí? Viene un ejemplo que es el 5, que se los quiero explicar en el otro video. ¿Por qué? Porque quiero también tomar ejercicios de la tarea que quiero ir explicándose. Entonces, chicos, en este primer video lo que yo hago es un resumen de las propiedades con los ejemplos del libro. En el segundo video yo voy a hacer el ejemplo 5, lo voy a resolver cómo aplicar propiedades y voy a explicar algunos ejemplos de la tarea que yo los voy a ir haciendo. Eso, chicos, espero que les sirva. Todas las dudas me las mandan por correo, por mensaje y vean el otro video donde aplico las propiedades para resolver ejercicios. ¿Qué ejercicios? Los que tienen que hacer de tarea. Les voy haciendo algunos para que se guíen. Eso, chicos, que estén muy bien.